Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos. Como parte de la campaña Orgullo Diversa de la Universidad Autónoma de Baja California, en el IDE se propuso el desarrollo de la conferencia Diversidad Sexogenérica en la Educación, Desafíos para la Práctica Docente, que estará a cargo de la doctora Patricia Nolasco Clemente, de quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular. La doctora Nolasco es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Se ha desempeñado como docente en los niveles medio superior, superior y posgrado. Actualmente es profesora en el Centro Regional de Educación Normal, el CREN. Ha participado en el diseño y facilitación de diplomados y cursos de formación, capacitación y actualización docente dirigido al personal educativo de educación básica. Entre sus publicaciones me gustaría destacar dos que se relacionan con el tema que nos reúne el día de hoy. Eh, en español sería, mira, aquí estoy, sí existo, experiencias de parentalidad de personas trans en América Latina, un estudio de caso desde el enfoque biográfico, publicado en LGBTQ+, Family and Interdisciplinary Journal. Es también coautora del libro, que voy a dar el título en español también, Bienestar socioemocional en las parentalidades LGBTIQA+, interseccionalidades, resistencias y salud emocional en familias sexoafectivas y de género diverso, el cual está en prensa bajo el sello editorial Springer. Sus líneas de investigación son teoría feminista, filosofía feminista, estudios de género, identidades sexogenéricas diversas y formación docente con perspectiva de género. Es candidata e investigadora nacional por el Sistema de Investigadoras e Investigadores SNI y hoy tenemos el gusto de que comparta con nosotros esta charla. La dinámica, bueno, vamos a hacer el uso de la voz a la doctora Patricia y posteriormente abriremos un espacio para preguntas. Pueden hacerlas de manera directa en el chat de aquí del grupo o para quienes nos sigan por redes sociales, también ahí en los mensajes. Y ya no me extiendo más. Adelante, doctora Patricia. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos, todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales. Y quisiera agradecer en un primer momento a la invitación y a quienes coordinaron esta actividad y el espacio, por supuesto, para compartir esta conversación. Me parece que es cada vez más importante dialogar sobre estos temas. Justo en este libro que tenemos en prensa y que escribí con una colega amiga que aprecio mucho, eh, nos tocó hablar sobre este backlash en términos de derechos eh, que está afectando principalmente a personas de la comunidad diversa, ¿no? Y que es un fenómeno que se está dando no solo en Latinoamérica, sino en diferentes partes del mundo a raíz de este resurgimiento de grupos fundamentalistas y conservadores, ¿no? En ese sentido, estos espacios de diálogo colectivo y de reflexión colectiva son cada vez más importantes, ¿no? ¿Me permito compartir la presentación? A ver, listo, creo que ahí ya se ve en grande. Bueno, en esta charla me interesa compartir algunos elementos conceptuales y también experiencias de formación docentes que nos permitan pensar en los desafíos que atraviesan actualmente la práctica educativa en relación con la diversidad sexogenérica y también con el género. Para organizar la conversación, estructuré la presentación en los siguientes ejes. En un primer momento, me gustaría hablar de la escuela como un espacio de socialización del género. Posteriormente, abordar algunos conceptos que son importantes, que son relevantes en relación con la diversidad sexogenérica. Posteriormente, pasar a hablar de la escuela como un espacio de regulación, partiendo de las pautas anteriores. Y posteriormente ya platicarles un poco sobre mi experiencia con el trabajo de docentes de educación básica a partir de un diplomado con perspectiva de género.
o en el marco de un diplomado de formación continua con perspectiva de género. Y finalmente, brindar algunas claves o pautas para la práctica educativa que nos pueden ser de utilidad o nos pueden ayudar en el trabajo con estudiantes de la comunidad diversa. En relación con el primer eje, me parece que un aporte importante de autoras pensadoras feministas ha sido visibilizar que la escuela no es un espacio neutral, lejos de lo que nos han hecho muchas veces creer, pensar, ya que es un espacio que participa activamente en procesos de socialización y construcción del género. De hecho, la escuela es el segundo espacio más importante de socialización. El primero es la familia y hay que pensar también en la familia de una manera, o en este concepto de familia de una manera extensa, ¿no? Porque sabemos que las familias pueden tener diferentes configuraciones, pueden tener diferentes estructuras y al interior de las familias las personas aprendemos normas, valores, formas de relacionarnos y expectativas también acerca de cómo debemos comportarnos en función de nuestro género. Posteriormente, cuando llegamos a la escuela, estas normas que aprendemos en el seno de la familia Pati, son... disculpa la Mande. interrupción, señalan que no está compartiéndose en extenso y sí, se ve la diapositiva siguiente y si hay notas. Entonces, no sé si pudieras checar para que se viera la diapositiva en toda la pantalla. A ver. Según ahí, la estoy compartiendo en grande. ¿Se sigue viendo pequeña? Es que sí, o sea, se ve una Mm. parte de la diapositiva, pero del lado derecho la diapositiva siguiente y si hay notas. Y eso Ajá. hace que se robe un poco de espacio. Eh, pero bueno, si no es posible, pues continuamos así, ¿no? Ahí tampoco. No, continúa igual. No Bueno, yo, sé. yo creo que para no retrasarnos, pues continuamos así, ¿no? A ver, espera. Eso es como tu vista de presentación. Sí, es que tengo un monitor de este lado y acá sí se ve, o déjame ver si no es eso, más bien, Yo creo que sí. el monitor. Espera, dificultades técnicas. Sí, ahorita Ah, vamos a poner la musiquita que estaba hace rato, la de la cortinilla. sí, porque se me cerró la presentación. Déjame, la vuelvo a abrir. Muy bien, bueno, es un espacio para ir pensando en las preguntas. Ahora sí. Ya quedó. Entonces, Sí, era el monitor. Bueno, entonces me quedé en esta parte de la escuela como un espacio de socialización del género y mencionaba que todas estas normas, valores, formas de relacionarnos y expectativas sobre lo que es ser hombre y ser mujer que aprendemos al interior de nuestras familias son reafirmadas posteriormente en este espacio que es la escuela, ¿no? Y desde edades muy tempranas el espacio escolar participa también en esta producción de ideas sobre lo que es apropiado para niñas, niños, legitimando también ciertas formas de comportamiento y sancionando otras. Si bien es cierto que la escuela no es un espacio neutro, sino que es un espacio donde también se reproducen jerarquías, desigualdades y mandatos sociales, esto no quiere decir que todo esté perdido. La escuela también puede convertirse en un espacio de transformación, de reflexión crítica y de construcción de relaciones más igualitarias. Y en esta parte
el profesorado juega un papel esencial. De hecho, hay varios documentos o investigaciones donde se menciona que en la promoción de la igualdad de género y en la prevención de la discriminación hacia grupos vulnerables, las y los docentes juegan un papel esencial, ¿no? Y ahora que hablamos de la escuela como un espacio que participa en la construcción del género, me parece que también es importante detenernos a revisar algunos conceptos y también porque muchas resistencias, prejuicios también y prácticas discriminatorias que se dan en los espacios escolares se deben a estos malos entendidos o confusiones que existen en torno a estos términos. Claro que esto no quiere decir que esa sea la única causa, ¿no? En ese sentido, es importante o resulta relevante que nos detengamos a reflexionar en torno a estos conceptos y en un primer momento hablar sobre el género, de qué hablamos cuando hablamos de género. Me parece que actualmente ya es como una definición bien aceptada desde el feminismo, ¿no? El género como una construcción social y cultural que hace referencia a estas actitudes, a estos comportamientos, a estos estereotipos, normas, valores que se le atribuyen a cada uno de los sexos en cada sociedad y en cada momento histórico, ¿no? Siendo el género una construcción cultural y social, esto quiere decir que es dinámico, que puede cambiar entre contextos y entre culturas. En relación con el sexo biológico, lo podemos entender como estas características biológicas que poseen los cuerpos. Ahí entran, por ejemplo, hormonas, órganos sexuales, órganos reproductivos. Pero también en relación con esta categoría me gustaría hacer unos apuntes. Por ahí a finales de los 80, principios de los 90, viene un grupo de autoras pensadoras feministas que van a hacer una crítica a esta división que se hace entre género y sexo, ¿no? Y lo que nos señalan básicamente, o nos van a señalar básicamente estas autoras, es que esto que han venido trabajando autoras feministas sobre el género como una construcción social, mientras que se han concentrado en ese concepto, las autoras han dejado de lado el sexo, ¿no? Y lo han continuado manejando como una categoría, perdón, como una categoría que es meramente biológica, que es meramente natural. Y lo que nos dicen es que el sexo está igualmente construido, ¿no? Porque también está atravesado por discursos, por normas sociales y por procesos de regulación también. Otros conceptos importantes son identidad de género, y la identidad de género va o hace referencia a esta percepción profunda que una persona tiene de sí misma y también hace referencia a la manera en que comprendemos o vivimos nuestro género. En relación con la orientación sexual, se refiere a prácticas, perdón, déjame tomar un poquito de agua porque... La orientación sexual refiere a prácticas sexuales, pero también hace referencia a el deseo o el sentimiento de una persona de enamorarse, ¿no? Originalmente este término de orientación sexual únicamente hacía referencia a prácticas sexuales, pero dado que tenemos en este espectro de la sexualidad personas que se pueden identificar como asexuales, se agregan estos componentes del deseo o el sentimiento. Por otro lado, también tenemos la expresión de género que refiere a la forma, perdón, en la que una persona usa su apariencia, por ejemplo, ademanes y otros gestos personales para comunicar su género. Ahí entran cuestiones como, o pueden entrar cuestiones como la vestimenta, el maquillaje, la ropa, etcétera, ¿no? Y normalmente cuando hablo de estos conceptos que tienen que ver con la diversidad sexogenérica, me gusta utilizar esta imagen, sobre todo con públicos jóvenes, porque me parece que es bastante didáctica y tenemos, por ejemplo, en relación con la identidad de género, una persona puede identificarse como mujer,
Puede identificarse como hombre, puede identificarse como ambos, como ninguno, es decir, también puede identificarse como una persona a género, como una persona no binaria o como una persona de género queer. En relación con la expresión de género, tenemos ahí que puede ser, una persona puede tener una expresión de género femenina, puede tener una expresión de género masculina, también andrógina o no binaria. Y en relación con el sexo biológico, una persona puede tener características femeninas, características masculinas o características intersexuales. Y en relación con la orientación, igual tenemos ahí que es un espectro. Hay personas que pueden identificarse como heterosexuales, como bisexuales, como homosexuales, como pansexuales o como asexuales. Anteriormente existía esta creencia que entre estos cuatro elementos debía existir una relación de congruencia y de correspondencia. Igual me parece que una de las aportaciones, otra de las aportaciones de autoras y pensadoras feministas es desmontar esta idea de que deba necesariamente existir esta congruencia entre estos elementos, ¿no? Y que eso sea un signo de normalidad. También es lo que vienen a hacer estas autoras como una crítica indirecta a esta noción de la normalidad. ¿Qué es lo normal o quién dice que es lo normal en relación con el género, ¿no? De modo que una persona puede tener una identidad de género o puede identificarse como mujer, pero puede tener una expresión de género a lo mejor masculina, andrógina o no binaria. Puede tener características femeninas o intersexuales y puede tener una orientación sexual heterosexual, bisexual, pansexual o cualquier otra que podamos encontrar en este espectro, ¿no? También es importante mencionar que la diversidad sexogenérica no es una excepción, sino que forma parte de la realidad social y de la realidad escolar. De hecho, ha estado presente en los diferentes contextos históricos y culturales. Precisamente en este libro del que hablaba al principio de la charla, em, también hay un capítulo donde abordamos este tema y hacemos un mapeo y podemos encontrar que en el caso de México, desde civilizaciones prehispánicas podemos encontrar que la diversidad sexual ha estado presente, ¿no? Por lo tanto, también está en las aulas. No todas las niñas y los niños o adolescentes viven o expresan el género de la misma manera. También algunas experiencias, conforme más nos alejemos de la norma, eh, nos vamos a enfrentar a diferentes obstáculos y aquellas experiencias o aquellas identidades que se acerquen más a la norma o a esto que tenemos considerado como lo normal y lo esperado, van a ser identidades que sean más fácilmente reconocidas y aceptadas dentro de los diferentes espacios sociales, ¿no? No nada más dentro de la escuela. En la escuela también operan las normas de género, ya lo habíamos hablado antes, la escuela no es un espacio neutral y estas normas de género en muchas ocasiones se presentan en estos contextos como naturales y es por eso que pasan desapercibidas. Tenemos normas de género que actúan de manera explícita, por ejemplo, a través de reglamentos escolares o códigos de conducta que marcan, por ejemplo, cómo deben de vestir los estudiantes, cómo deben de verse incluso físicamente o qué apariencia deben de tener los estudiantes. Y también hay otras normas de género que funcionan de forma más sutil u operan de forma implícita, ¿no? Estas normas de género atraviesan prácticas cotidianas, formas de convivencia e interacciones sociales y esto influye, por supuesto, en quiénes son corregidos, vigilados, reconocidos o también excluidos dentro del espacio escolar. Acá tenemos algunos ejemplos sobre las normas de género. Por ejemplo, en actividades donde se hace esta separación o esta segregación por género y se separa a niñas, niños, esto implícitamente refuerza la idea de que
niñas y niños son diferentes y deben de estar separados. En alguna ocasión, revisando algunos datos de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, que es la NDICEG, recuerdo que había o una persona que participó de la encuesta que mencionaba que su profesor de educación física solía tener esta práctica. Hacía filas diferenciadas y a él lo dejaba en medio, ¿no? Por supuesto, eso generaba burlas entre sus compañeras y compañeros, y estas burlas además eran apoyadas o también propiciadas o continuadas por el docente, ¿no? Yo creo que en relación con esto deberíamos de preguntarnos qué es lo que aprenden las y los estudiantes a través de estas prácticas, y sobre todo reflexionar en el impacto emocional que pueden tener estas acciones en las y los estudiantes, ¿no? Otra forma en la que operan o a través de la que operan las normas de género es a través de los uniformes diferenciados, porque asignamos o se asigna cómo deben vestirse estudiantes de acuerdo al género. Eh, Otro espacio son los juegos y actividades, porque en ocasiones se promueven juegos para niñas y otros para niños. También tenemos que las normas de género operan a través de materiales y contenidos. En ocasiones los materiales escolares contemplan no solo imágenes, sino también contenidos, donde se perpetúa como estos roles de género diferenciados, ¿no? Ahorita esto ha cambiado un poco en relación con los nuevos libros de texto. Sin embargo, pues todavía siguen persistiendo ahí algunas cuestiones. También, y esto es de manera explícita, en las expectativas y correcciones que en ocasiones hacemos como docentes a las y los estudiantes, elogiamos a veces o corregimos de manera distinta sobre el género. Y aquí sería importante en ocasiones poner atención, por ejemplo, a los adjetivos que utilizamos para referirnos a estudiantes mujeres o a estudiantes varones. También a través de colores y materiales asociamos ciertos colores a lo femenino o ciertos colores a lo masculino. En deportes y actividades físicas también tenemos esta división. Hay algunas actividades que son consideradas para niños y otros para niñas. También en los espacios binarios tenemos que hay espacios escolares que responden a esta división. Por ejemplo, los baños, tenemos un baño para niñas y tenemos un baño para niños, ¿no? Ya actualmente hay unas escuelas que están implementando los baños neutros. Y por supuesto, igual de forma explícita a través del lenguaje y los discursos cotidianos, frases, chistes, comentarios que igual refuerzan o sancionan aquello que se sale de la norma, ¿no? También otra cuestión importante es que muchas veces la escuela parte de ciertas ideas sobre qué formas de relación, de afectividad o de familia son consideradas como las más normales o aceptadas. Es decir, se toma la heterosexualidad como norma. Y esto igual puede observarse en materiales que presentan únicamente familias y relaciones heterosexuales. Igual esto ha cambiado ya un poquito en los nuevos libros de texto. También formas de hablar sobre relaciones afectivas donde se asume la heterosexualidad como lo esperado, o maneras de nombrar a las familias que excluyen configuraciones diversas, ¿no? Bromas, comentarios y suposiciones que presentan la heterosexualidad como lo normal, ¿no? Un ejemplo igual muy simple puede ser en estas actividades escolares, donde siempre se da por hecho que todas las familias están conformadas por una mamá o por un papá, ¿no? Y esto también incluso se puede ver reflejado en lo administrativo. No sé, pienso a lo mejor en estos formularios de inscripción, donde vienen claramente mamá, papá, ¿no? Igual esto ya se está modificando, pero son formularios, cuestiones administrativas que igual parten de la heterosexualidad como la norma. Y lo cierto es que muchas infancias y adolescencias aprenden rápidamente qué aspectos de sí mismas o sí mismos pueden mostrar
y cuáles es mejor ocultar. Porque cuando se tiene una identidad no heterosexual, nos vemos o nos podemos ver expuestos a experiencias de inclusión y silenciamiento, ¿no? Que pueden ir desde burlas o vigilancia sobre nuestra expresión de género, pueden derivar también en este miedo a hablar o nombrarnos dentro de la escuela, pueden invisibilizar también ciertas identidades y experiencias familiares, y también esto se ve en ocasiones reflejado en la falta de referentes y espacios seguros dentro de las escuelas. Y ya pasando un poco a el siguiente eje que tiene que ver con mi experiencia de trabajo con docentes de educación básica en un diplomado de formación continua. Igual me gustaría retomar esta experiencia porque nos permite ver esta cuestión de los desafíos en relación con el género y la diversidad sexual que enfrentan docentes actualmente, ¿no? En el año 2023 tuve la oportunidad de diseñar un diplomado de formación continua que se impartió en el estado de Colima, en algunos de sus municipios. Este diplomado formó parte de la oferta extracurricular de cursos de formación continua de ese año y tuvo como propósito fundamental sensibilizar al personal de educación básica en temas de género y promover su reflexión para la resignificación e incorporación de la perspectiva de género en su práctica educativa. Tuvo una duración total de 120 horas, combinó sesiones presenciales y virtuales y se desarrolló del 5 al 9 de diciembre de 2023. Tengo que mencionar que los contenidos del diplomado hacían mucho énfasis en cuestiones de diversidad, porque son temas que personalmente me interesan y además también porque era un diplomado que buscaba aportar herramientas tanto conceptuales como metodológicas como prácticas para que las y los docentes trabajaran los ejes de igualdad de género y de inclusión, ¿no? Yo algo que siempre destaco del Plan de Estudios 2022 como potencialidad es que integra de manera transversal la perspectiva de género, ¿no? Lo vemos con todas sus letras en los documentos oficiales por primera vez. También es un plan de estudios que se acerca a la inclusión de manera amplia o que su concepción de la inclusión es amplia. Si lo revisamos, no solamente se hace referencia a diversidad sexogenérica, pero me parece que es un tema que se necesita o se necesitaba tratar y abordar con las y los docentes, sobre todo por la incorporación de este tipo de contenidos a los libros de texto. Y en el diseño del diplomado se procuró una estrecha vinculación con el Plan de Estudios 2022. Como producto final, las personas que participaron elaboraron un proyecto comunitario, que este fue el requisito que se determinó por parte de las autoridades educativas del Estado para su acreditación. Los proyectos también se desarrollaron a partir del reconocimiento de problemáticas por parte del profesorado en sus centros de trabajo. Dado el carácter del diplomado, se les mencionó, se les señaló que las problemáticas abordadas en los proyectos tenían que sí o sí vincularse con la igualdad de género y con la inclusión en el ámbito escolar. Y también durante las sesiones se brindaron pautas para la incorporación de la perspectiva de género en cada etapa del proyecto, desde el diagnóstico hasta la planeación, la gestión y la evaluación de los proyectos, siendo también este uno de los aportes más importantes de este programa formativo. Acá podemos ver algunas de las problemáticas que se abordaron en los proyectos comunitarios. Se puede observar que fueron muy variadas, como variados también son los contextos donde se desempeñan las y los docentes. Hubo, por ejemplo, proyectos que abordaron dinámicas de violencia o discriminación. Hubo proyectos que se centraron en la violencia de género,
Algunos otros abordaron el machismo o el machismo como temática. También hubo proyectos que abordaron esta cuestión de las familias diversas. En relación con este tema, destaca el caso particular de una directora de preescolar que reportó que en su escuela tenían ya familias diversas, familias compuestas por dos mamás o dos papás, y también esto de no saber cómo tratar con estas familias diversas, ¿no? Tanto ella lo mencionaba como hacía alusión a su colectivo docente que sentía que no tenía las herramientas como para tratar o saber cómo tratar con estas familias, ¿no? También hubo proyectos que abordaron la diversidad sexogenérica. Igual aquí destaca el caso de una docente de secundaria que mencionó que tenía una estudiante que se identificaba como trans. Igual yo en la primera sesión del diplomado les pregunté a las y los docentes cuáles eran sus expectativas sobre el diplomado, ¿no? Y esta docente recuerdo que comentó, yo estoy aquí porque tengo una alumna, un alumno, dijo en aquel entonces, que se identifica como trans y no sé cómo tratarla. Quiero aprender a tratarla porque no quiero decir alguna cosa que la vaya a lastimar. Y eso se me hizo como una intención muy loable, muy bonita, y esa docente desarrolló su proyecto en torno a esta temática, ¿no? También hubo algunos otros que abordaron la inclusión de estudiantes neurodivergentes, otros que abordaron la visibilización de las mujeres en diferentes ámbitos del conocimiento, otros que desarrollaron actividades de sensibilización en torno a las desigualdades y otros que abordaron este tema de las emociones, pero integrando la perspectiva de género. Se me olvidó mencionar diapositivas atrás que, derivado de esta experiencia de trabajo con docentes en el marco del diplomado, eh, escribimos con una colega tenemos tres artículos de investigación publicados. Uno que aborda los aprendizajes académicos y no académicos logrados por el profesorado que participó en el diplomado, otro que se concentra en la valoración que el profesorado hace de este programa formativo y otro donde abordamos esta cuestión de los proyectos comunitarios, ¿no? Las temáticas que se abordaron, los obstáculos que se enfrentaron los docentes en la implementación en sus centros de trabajo y también el impacto que tuvo. Entonces, esto que estamos viendo acá responde o se relaciona más con este último artículo que es el de los proyectos comunitarios. Sobre los efectos de la implementación de estos proyectos o el impacto, las y los docentes observaron cambios en las actitudes del estudiantado también y mejoras en la dinámica grupal, cambios positivos en colegas docentes a nivel directivo, que igual sobre esto regreso en la siguiente diapositiva. También reportaron que los proyectos comunitarios propiciaron una mayor participación e involucramiento de madres, padres y figuras tutoras. Y también está esta cuestión de la replicabilidad del proyecto en otras escuelas o la posibilidad de replicabilidad. Aunque se trató de casos muy puntuales, hubo ciertos proyectos que sí lograron extenderse al conjunto del colectivo docente, es decir, proyectos que lograron propiciar procesos de trabajo colegiado, igual que propiciaron estos espacios de diálogo y reflexión colectiva. Y en estos contextos, las actividades se adaptaron para otros grupos, se hizo las adecuaciones de acuerdo a la edad, al grado y características del alumnado. Esto me pareció un logro destacable por parte de los docentes, porque me parece complicado como coordinar el trabajo entre todos los docentes, ¿no? Y en estos espacios, por ejemplo, se tenía dialogando cómo él o la docente de matemáticas podía sumar al proyecto, cómo él o la docente de educación física, perdón, podía abonar también. Y pues eso favoreció procesos de trabajo colaborativo.
Igual, los proyectos también favorecieron la vinculación con organizaciones e instancias externas de formación, algo que se procuró en el diplomado, que particularmente procuré, fue acercar a docentes a organizaciones y asociaciones civiles LGBT del Estado, para que pudieran dialogar también y posteriormente a lo mejor establecer por ahí redes de vinculación. Y esto favoreció a que posteriormente los docentes invitaran a estas organizaciones o asociaciones a sus escuelas e hicieran extensivos estos contenidos o estos conocimientos que se abordaron en el diplomado y que a lo mejor no pudieran acceder a ellos el resto del colectivo porque no participó del programa formativo. Tenemos también entre los desafíos en la implementación de estos proyectos comunitarios, los docentes reportaron una resistencia al cambio por parte de docentes que formaban parte de su colectivo escolar, en especial de docentes que no estaban sensibilizados o familiarizados con estos temas de género, de inclusión, de diversidad. Y también reportaron que quienes más presentaron resistencia fueron aquellos docentes con mayor trayectoria o más años de servicio. También reportaron haber enfrentado algunas barreras ideológicas por parte de las familias y también algunos obstáculos derivados en relación con el nivel educativo de las familias, sobre todo en los contextos rurales, ¿no? Sí expresaban los docentes como esta resistencia por parte de madres, padres de familia a que se toquen estos temas de igualdad de género, de diversidad sexual o estos nuevos contenidos que se han incluido en los libros de texto. También se identificaron limitaciones asociadas a la organización escolar, eh, el tiempo, sobre todo el acceso a recursos materiales y en ocasiones también la disponibilidad de los espacios. Todo esto también complicó de alguna manera en ciertos espacios que se llevaran a cabo ciertas actividades contempladas como parte del proyecto comunitario. Y también abordamos algunos aspectos necesarios para fortalecer el desarrollo de los proyectos comunitarios. Los docentes señalaron la necesidad de apoyo institucional, es decir, no es necesario o no se subsana nada más con hacer ciertos cambios en la organización escolar, se necesita del respaldo de autoridades educativas estatales para una óptima implementación de este tipo de proyectos en los contextos escolares, ¿no? También señalaron la importancia de establecer redes de colaboración entre instituciones, dado que en ocasiones los programas de formación continua no logran responder a las necesidades o a los retos que enfrentan los docentes en los contextos educativos reales, ¿no? Y también la necesidad de programas de formación continua en relación con diferentes aspectos del nuevo plan de estudios, ¿no? En específico, con este tema que estamos tratando, programas de formación continua que les doten de herramientas para el trabajo con los ejes articuladores de igualdad de género y de inclusión. Entonces, los hallazgos también ponen de relieve esta necesidad de que los programas de formación continua se diseñen desde una lógica situada, atendiendo a los diversos contextos en los que se desempeña el profesorado y que brinden también herramientas pertinentes para la práctica docente. En el caso de México, por ejemplo, sabemos que la formación continua tiene un carácter voluntario y esta lógica o estas lógicas favorecen una desigual distribución de los contenidos y del conocimiento sobre igualdad de género e inclusión. De ahí a lo mejor la importancia de que estas temáticas se integren desde la formación inicial para poder lograr una nivelación de conocimientos entre el profesorado.
En ese sentido, en relación con la formación continua, esta experiencia del diplomado la he intentado yo replicar en mi normal, también debido a la falta de asignaturas formales que vayan enfocadas a temas de género o a aspectos de inclusión. Y bueno, a partir de estas experiencias y hallazgos, también resulta importante preguntarnos qué podemos hacer desde el trabajo docente cotidiano. Y esta última parte es brevemente sobre algunas claves o pautas que a lo mejor podemos integrar en relación con el trabajo con estudiantes de la población LGBTIQA+, ¿no? En relación con el lenguaje, hay que tener en cuenta que el lenguaje no solo describe la realidad, el lenguaje construye la realidad y en ese sentido produce formas de reconocimiento o exclusión o las puede producir. Eh, y aquí entra la importancia de el uso e integración de un lenguaje incluyente y no sexista en la práctica docente. También el tratar de evitar burlas, etiquetas o comentarios estigmatizantes hacia cualquier estudiante en relación con su identidad de género, con su expresión de género o con su orientación sexual. También hay que evitar asumir identidades, pronombres o configuraciones familiares de ningún estudiante y como docentes procurar igual abrir posibilidades o crear espacios donde las y los estudiantes puedan nombrarse y expresarse dentro del aula de manera segura, ¿no? Puede parecer que hacer modificaciones en el lenguaje es como una acción muy pequeña, pero sí es algo que puede generar grandes diferencias o diferencias importantes en la experiencia escolar de estudiantes de la diversidad. Sobre la intervención ante la discriminación, hay que procurar el no minimizar burlas o comentarios normalizados o que se tienen normalizados dentro del aula o la escuela, porque en ocasiones como docentes a veces cuando un estudiante hace un comentario que es abiertamente discriminatorio, hacemos como que no escuchamos el comentario o preferimos no reaccionar. Pero igual el silencio en sí mismo ya es una reacción y yo como les he dicho a los docentes con los que he trabajado, em, cuando elegimos no responder, no solucionamos el problema, sino que nos volvemos parte del problema. También hay que procurar intervenir frente a situaciones de exclusión o violencia de manera oportuna. En el caso de las universidades se tiene la ventaja de que se tienen algunos protocolos de actuación em, que nos pueden brindar u orientar en nuestras acciones o nuestra actuación. Aquí, por ejemplo, en Colima existe una asociación civil que se llama Grupo Lobelia, que tiene 10 años o un poco más de 10 años realizando una labor de activismo extraordinaria en el estado. Y en el año igual de 2023, a principios de 2023, lanzaron un protocolo de actuación centrado en infancias y adolescencias diversas, ¿no? Ese protocolo es producto no nada más del trabajo de Lobelia, sino también de otras asociaciones LGBT del Estado. Y posteriormente se empezó a trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Estado para posteriormente difundirlo en las escuelas de educación básica. Yo me adelanté un poco al proceso e incluí este protocolo entre la guía de trabajo del diplomado y realizamos igual una lectura y un análisis de este protocolo que propone Lobelia. Generó varias reacciones entre el profesorado, preocupaciones también porque de pronto había docentes que decían, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Qué van a decir los papás, las mamás?
el problema que va a generar esto para mí posteriormente. De ahí nace la iniciativa de invitar a esta asociación a las sesiones del diplomado para que las y los docentes pudieran dialogar de manera directa con quienes habían creado este protocolo y expresarles también estas inquietudes que les generaba a partir de algunas experiencias que han tenido en sus contextos escolares, ¿no? Hasta la fecha no se ha dado difusión de manera formal o a través de la Secretaría de Educación del Estado de este protocolo. Sin embargo, me parece que es una herramienta que no estaría de más repasar y leer, y está igual disponible en línea. Y me parece también que es un protocolo pionero porque en Jalisco sí tenemos protocolos a nivel superior que se centran en estas temáticas, pero a nivel básico me atrevería a decir que es el primero en el estado. Posteriormente en Jalisco hubo una iniciativa por parte de la Secretaría de Educación, también de crear un protocolo enfocado en infancias y adolescencias diversas, pero igual no prosperó. Entonces, para quienes trabajan en educación básica, puede ser un documento que les resulte valioso, que les resulte de utilidad. También frente a estos comentarios o comportamientos o acciones que de pronto se dan dentro de las aulas, como docentes es importante trabajar con el alumnado desde el diálogo y la reflexión, no solo desde la sanción, porque en ocasiones se señala o se evidencia al estudiante o la estudiante enfrente de todo el grupo, y ese tipo de acciones no traen normalmente resultados positivos, ¿no? Se debe de alguna manera propiciar en él o la estudiante un proceso de reflexión sobre esa acción, comentario, etcétera, que llevó a cabo, ¿no? Para propiciar un cambio también. Es importante también reconocer el impacto emocional que estas experiencias pueden producir en las personas afectadas. Como lo mencionaba anteriormente, em, muchas veces no reflexionamos en cómo afecta al alumnado este tipo de hechos a nivel emocional. Y es importante hacerlo porque es un impacto que suele en ocasiones prolongarse, no nada más ser breve, sino prolongarse durante otras etapas de la vida o en otras etapas de la vida. Sobre la generación de espacios seguros, hay que tratar de escuchar activamente a nuestros estudiantes, brindar acompañamiento en medida de lo permitido, perdón. También respetar la identidad, expresión de género y orientación sexual de nuestros alumnos. Y una acción que también es importante en relación con esta dimensión es la incorporación de referentes, ejemplos, materiales y actividades donde se reconozca la diversidad de experiencias, de configuraciones familiares y de identidades sexogenéricas también, porque lo que sucede es que cuando una persona ve experiencias que son similares a la suya, no nada más se siente validado, sino también se siente comprendido, ¿no? Y eso ayuda a la generación de espacios seguros. Y también buscar estrategias para la construcción de espacios donde el alumnado pueda participar y expresarse sin temor a la ridiculización, la exclusión o la violencia. Específicamente para el trabajo con estudiantes de la comunidad diversa, igual evitar asumir o hacer asunciones sobre su identidad u orientación sexual, respetar pronombres, nombres y formas de nombrarse. Yo les he mencionado a las y los maestros que si no sabemos cómo referirnos a un estudiante, lo más prudente es preguntar. No tiene nada de malo preguntar. Preguntarle a un estudiante qué pronombres quiere que utilicemos, cómo es que quiere que sea nombrado, eh, es una buena pauta de actuación.
También no reducir a las personas únicamente a su identidad de género u orientación sexual. Eso no determina dentro del aula la capacidad de nuestras o nuestros estudiantes y tampoco en relación con nosotros como docentes, ni nuestra identidad de género, ni nuestra expresión, ni nuestra orientación sexual determinan igual nuestra capacidad dentro del aula, ¿no? Y también la importancia de, como docentes, generar redes de apoyo y acompañamiento cuando sea necesario y de articular vínculos no nada más con otros docentes o familias, sino también con instancias institucionales. A mí algo que rescato mucho de esta experiencia de trabajo con los docentes es la importancia de acercarnos a estas asociaciones u organizaciones, de vincularnos con ellas, porque nos pueden también abonar y apoyar en los procesos de sensibilización, no nada más con el alumnado, sino también con otros colegas docentes o en otros espacios de diálogo y de intercambio, ¿no? En ese sentido, cada estado tiene asociaciones LGBT que seguramente realizan trabajo de activismo sumamente valioso y es importante igual apoyarnos como docentes y como investigadores, vincularnos con estos grupos de o instancias de apoyo. Y bueno, para finalizar un poco retomando lo que mencionaba al principio, la escuela sí puede ser un espacio de transformación, no es únicamente un espacio donde se replican normas de género, pero si queremos que la escuela funja como un espacio de transformación, como docentes tenemos que asumir un compromiso activo con la diversidad, con la igualdad y también con el reconocimiento de todas las identidades. Eh, y eso sería todo de mi parte. Acá están las referencias utilizadas en la presentación y acá están las referencias de las publicaciones que tenemos en relación con la experiencia de trabajo con docentes en este diplomado, por si es de su interés consultarla. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Patricia. Te agradecemos mucho eh, la conferencia que nos invita a problematizar algunos conceptos, a cuestionar algunas prácticas escolares, a conocer esta experiencia de formación del profesorado, los resultados y las posibles transferencias que puede tener este espacio de formación continua y finalmente explorar algunas propuestas para el trabajo en el aula. Yo quisiera abrir la participación. Para los asistentes tenemos aquí parte del estudiantado de nuestros posgrados, parte del profesorado también aquí del instituto. Entonces, quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario a la doctora Patricia, y bueno, también en redes sociales que se está transmitiendo, si hay alguna pregunta. Como les comentaba al inicio, la pueden plantear aquí en el chat o la pueden hacer de manera directa. Aquí está el estudiante Carlos Rueda. Dice muchas gracias por compartir esta labor. Y bueno, el doctor Juan Páez también tiene levantada la mano virtual, así que le cedemos la palabra. Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Patricia Nolasco Clemente. Muy interesante toda la conferencia, todo lo que lo que nos comentas. Y pues sí, es un tema bastante complejo. Y yo te quería preguntar, conociendo algunas de las culturas magisteriales que también, bueno, en mi experiencia también me he dado cuenta que de repente hay hay expresiones de machismo, de homofobia. ¿Cómo crees tú qué papel tendría que tener la autoridad educativa como para que esta forma esta perspectiva de ver a las personas y a las escuelas
como espacios que tienen que ser seguros, se pueda promover más, porque si bien están estos ejes de inclusión y de equidad de género, igualdad de género, a veces no llegan, no llegan al aula, ¿no? Entonces, aparte, la escuela es más allá del aula y el docente, ¿no? Sino también hay una cultura, una forma de llevarse entre los maestros y las maestras que también tendría que a lo mejor que revisarse, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca, específicamente me gustaría tu opinión sobre cómo tendrían que actuar las autoridades más allá de las escuelas? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, el comentario. Yo creo que se necesita mucho trabajo en relación con la formación continua, ¿no? Porque es también importante destacar que hay muy pocos programas de formación continua que se enfoquen en cuestiones de igualdad de género, equidad, diversidad, inclusión. Em, entonces, creo que esa sería, es un área de oportunidad y también el dar continuidad a estos programas de formación continua, ¿no? Cuando hicimos las entrevistas a docentes que participaron del diplomado, había una pregunta que iba dirigida a indagar también sobre qué otras temáticas les gustaría que se abordaran si hubiera una segunda parte del diplomado. Porque también igual cabe destacar que ese diplomado, los contenidos pues eran muy introductorios, porque el objetivo era sensibilizar y familiarizar a los docentes con cuestiones básicas de género, de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, estaban muy interesados, sí, en que se continuara con el programa. Los temas que planteaban para que se incluyeran también eran muy interesantes porque mencionaban, por ejemplo, la importancia de trabajar con los estudiantes varones, ¿no? Su concepción de la masculinidad. También temas, por ejemplo, como la sororidad entre mujeres, ¿no? Porque sobre todo a nivel secundaria había maestras, maestros que reportaban como estos conflictos persistentes entre estudiantes mujeres, ¿no? Y otros tantos temas, ¿no? Entonces, yo igual estaba como muy entusiasmada de esa posibilidad de que se le diera continuidad y seguimiento, y también había pensado en, si existe esta continuidad, es importante que en esta segunda parte del diplomado se procure un espacio para que los docentes se vuelvan a reflexionar sobre el proyecto comunitario, ¿no? Este proyecto comunitario que ya implementaron y que también piensen en cómo darle continuidad a esas acciones, porque el proceso de sensibilización, yo les decía, no es algo que ocurre una vez y listo, ya está, ¿no? El proceso de sensibilización y de deconstrucción pues es permanente. Entonces se debe de procurar que el trabajo con el estudiante, los estudiantes también sea constante, no algo que se aborda una vez en un proyecto y listo, ahí quedó. Desgraciadamente, el siguiente año ya no se le dio continuidad a estos programas, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con cuestiones de administrativas y de gestión, ¿no? En el caso de la Secretaría de Educación del Estado de Colima, hay un proceso de licitación y hay una empresa particular que se encarga de estas actividades de formación continua. Y en el año 2023 tuvimos la oportunidad, docentes que de alguna manera estamos familiarizados o estábamos familiarizados con el contexto, de diseñar estas propuestas de formación. En el siguiente año ya ni siquiera se nos abrió esa posibilidad. O sea, fue la instancia quien se encargó del diseño de los programas que se implementaron, ¿no? Entonces son programas que están desconectados de las necesidades prácticas de los docentes, del contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo en un primer momento que el área de formación continua es importante, es un área de oportunidad.
Y también me parece, ahora que mencionaba esto del protocolo, que las autoridades educativas le den seguimiento a ese tipo de actividades, ¿no? Que son iniciativas de organizaciones y de asociaciones civiles y que sí se necesitan porque entre el magisterio hay todavía muchas dudas, muchas inquietudes de cómo proceder ante ciertas situaciones, ¿no? Y uno pensaría a lo mejor que entre el profesorado más joven o que está en formación, esas dudas son menores, pero no, siguen existiendo esas inquietudes. Yo veo a mis estudiantes que a veces van de prácticas y se enfrentan a ciertas situaciones y no saben tampoco cómo responder. Entonces, sí es importante contar con ese tipo de documentos y que las autoridades educativas les den seguimiento, ¿no? Y que se promuevan también espacios de sensibilización, pienso yo, fuera de estos periodos de formación continua, ¿no? Que sean espacios igual donde personas que están familiarizadas con estos temas o que trabajamos estos temas podamos tener ese acercamiento con docentes, ¿no? Porque eso también hace una diferencia importante. Yo igual observaba en relación con lo del diplomado, porque yo estuve con dos grupos, pero el diplomado se estuvo impartiendo en otros municipios y fueron otros docentes quienes lo estuvieron impartiendo, ¿no? No necesariamente docentes que tenían esta formación, y yo también pude observar cómo, aunque los contenidos fueron los mismos y los materiales fueron los mismos, los efectos fueron diferentes, porque ciertamente el contar con una persona facilitadora capacitada o familiarizada con estos temas hace también la diferencia, ¿no? Y las autoridades educativas también deben de poner atención o especial atención en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí es un desafío que en este caso nos permite ver también otras problemáticas más amplias como la de la formación continua, que, que no solamente se da en esta cuestión de género, que es el caso que nos ocupa ahorita, pero que también refleja, ¿no?, estas problemáticas en los procesos de formación y actualización del profesorado. Cedemos el uso de la voz a Melissa también. Ella es estudiante de maestría. Adelante, Melissa. Hola, ¿sí me escucho? Sí, adelante. Ok, bueno, en un inicio comentabas acerca de los grupos de derecha, ¿no? Que han estado, bueno, pues desde mi punto de vista son muy intolerantes y que traen una ideología pues muy, con- muy al revés de todo lo que acabas de comentar, este. Entonces, mi pregunta es sí, ¿qué tan posible ves que a través de este tipo de intervenciones se pueda combatir toda esta cuestión? Porque he visto que también han tenido mucha influencia en los jóvenes, sobre todo en mi generación lo he visto mucho. Entonces, a través de estas intervenciones, ¿qué tan probable crees que se pueda combatir toda esta intolerancia? ¿Sí lo ves posible? Bueno, no sé si pueda responder a qué tan probable, pero sí me parece que esta labor de sensibilización que hacemos o de difusión de este tipo de trabajos de investigación es importante precisamente porque nos ayuda a combatir la desinformación o digamos, estos huecos de los que se aprovechan este tipo de grupos fundamentalistas y conservadores para eh, crear pánico en la sociedad y para eh, justificar de alguna manera estos discursos abiertamente discriminatorios que tienen, ¿no? Entonces, por eso mencionaba al principio de la charla, dado el contexto actual,
Y todas estas reacciones que estamos viendo, insisto, no nada más en América Latina, también lo estamos viendo en varios lugares de Europa, em, y que se han traducido en retrocesos en derechos, no nada más para la población diversa, sino también para las mujeres, ¿no? Em, por eso es importante este tipo de espacios que nos permiten hablar, reflexionar, dialogar, discutir colectivamente sobre este tipo de temas. Muchas gracias, doctora Patricia. Bueno, tenemos un comentario en Facebook de Joel José García Llanes, quien agradece y dice muchas gracias por las aportaciones. La inclusión es de toda la comunidad educativa y para la misma. Hace el comentario. Aquí en el chat, Carlos Rueda, además del agradecimiento que ya había leído con anterioridad, él pregunta si has tenido experiencia con comunidades indígenas o migrantes y de ser así, ¿cómo notas la acogida de estos temas en tales poblaciones? No, la verdad es que no tengo experiencia trabajando con ese tipo de poblaciones. Comentaba brevemente en la presentación entre los obstáculos que enfrentaron los docentes en la implementación de los proyectos comunitarios, pues destaca las barreras ideológicas por parte de las familias, ¿no? Y vemos también que el nivel educativo de madres, padres de familia es un factor que también influye, por supuesto, ¿no? De ahí también la importancia de retomar una perspectiva interseccional, ¿no? Que nos permita también analizar cómo estas categorías del género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico también, etcétera, etcétera, influyen e impactan en estos temas que estamos abordando, ¿no? De la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente, de cómo es que la llevamos al aula y cómo la podemos trabajar o la trabajamos en ciertos contextos, ¿no? Las posibilidades que tenemos para trabajarlas en ciertos contextos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya no hay preguntas, así que con esto cerraríamos. Reiterarte el agradecimiento, doctora Patricia. Ha sido muy valioso lo que nos has compartido el día de hoy. Eh, También mencionar nuevamente que esta conferencia se enmarca dentro de la campaña Orgullo Diversa de la UABC, y es una de las varias actividades que va a haber en estos meses. Y yo les invito a que se acerquen al programa y bueno, si alguna actividad adicional les interesa, para que sean partícipes de ella. Dicho esto, pues bueno, deseo que tengan una muy buena tarde y pues nos estaremos viendo en una próxima actividad. Claro. Doctor, no sé si podamos preguntarle a los que gusten, Ah, prender sus cámaras y hacer una captura de este momento muy bien, bueno, sí, para para las temas redes de sociales. difusión. Muchas gracias. Les voy a contar tres y voy a hacer la captura. Una, dos, tres. Muy bien, voy a hacer una más. Apenas le está aprendiendo yo, veré. Ah, Algunas, sí, algunas. sí, vamos a esperar un poquito. Gracias. Bueno, Muy yo creo que bien. ya, ¿no? Ok, aquí va la última captura. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Muchísimas Hasta luego. gracias, doctora. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.